Gracias, Pastor Jorge Luis. Una bendición una vez más el poder estar este tiempo con ustedes y pues compartir ahora sobre el libro de Filipenses. Toda una bendición el poder adentrarse en la lectura de este libro. Vamos a empezar con los datos generales o esenciales de este libro. Vamos a empezar con el propósito por el cual el libro fue escrito. El propósito principal de este libro fue agradecer principalmente a los filipenses por la ofrenda que había sido enviada para fortalecer al apóstol. Y pues es por eso que se escribe esta carta de agradecimiento y para mostrarles que el verdadero gozo viene solo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principal propósito. ¿Quién es el autor? Pues obvio el apóstol Pablo. ¿A quién está destinado este libro? Este libro está destinado a todos los cristianos en Filipos y en cualquier lugar y parte. La fecha, ¿cuándo se escribió este libro? Este libro se escribió alrededor del año 61 después de Cristo y fue escrito desde Roma durante la prisión del apóstol Pablo. Bien, el marco histórico. Esto es Pablo y sus compañeros fueron los cuales fundaron la iglesia en Filipos en su segundo viaje misionero. Eso usted lo puede leer en el libro de Hechos, capítulo 16, del verso del 11 en adelante. Y esta fue la primera iglesia establecida en el continente europeo. La iglesia en Filipos había enviado un regalo con Epafrodito, uno de sus miembros, para ser entregado a Pablo, que estaba en ese tiempo en prisión. El apóstol les escribe carta para agradecerles, como ya se los había mencionado, su regalo y para animarles en su fe. No solamente es agradecimiento, sino también animarles a seguimos en el capítulo 4, versículo 4, que dice, es prácticamente exhortación y motivacional. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Entonces, definitivamente el apóstol es un libro donde veremos, se habla mucho sobre el gozo que debemos de sentir como hijos de Dios. Las personas claves en este libro, pues está Pablo, está Timoteo, Epafrodito, Evodia y Sintique. Esos son los personajes pues que tienen un momento clave en cada ellos. El lugar específico, lugar clave, pues obvio es Filipos. Entonces estos son los datos generales, por así decir, del libro. ¿Qué temas podemos, qué cosas usted puede ser bendición para usted, para su congregación o para su crecimiento espiritual? Encontré varios. Quiero compartir unos pocos. Eh, Sabemos que aquí el tiempo nos consume, se nos va rapidísimo. Uno más que más quisiéramos compartir y compartir con ustedes, pero el tiempo no nos da. Entonces, uno de los temas que usted y yo podemos aprender cuando nos adentramos en este libro es humildad. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo mostró esa verdadera humildad cuando puso a un lado todos sus derechos y privilegios como Dios para convertirse en hombre. Él puso su vida con el único fin de pagar nuestra culpa. Poner a un lado nuestros intereses personales es esencial para todas nuestras relaciones. Y es por eso que tenemos que aprender la humildad. Debemos de adoptar esa actitud de nuestro Señor Jesucristo en el servicio a los demás. Debemos renunciar al reconocimiento personal. Eso cómo nos cuesta, nos gusta que nos reconozcan, pero hay que ser humildes. Y
y si tenemos méritos, pues renunciar a todos esos méritos. Y ahí no solamente a los méritos, a nuestros propios intereses personales. Y tenemos que llegar a concluir que tenemos que servir con gozo, con amor y con bondad. Eso es lo que usted va a aprender en, este libro maravilloso de Filipenses. Algo más, el autosacrificio. ¿Por qué? Porque gracias al sufrimiento y la muerte de Cristo, usted y yo podemos tener vida eterna. Pablo también se sacrificó con valor y fidelidad por el ministerio. Predicó el evangelio aun cuando estuvo en prisión. Esto es algo que usted y yo tenemos que aprender. Cristo nos da poder para poner a un lado todos nuestros intereses y necesidades personales para utilizar su poder. Debemos imitar a aquellos líderes que muestran, pues, su preocupación por otros. Cuidémonos de no ser egocéntricos. Esto es algo que tenemos que aprender y se remarca en este libro, el autosacrificio. Un punto muy fuerte y que es muy necesario en estos tiempos que usted y yo aprendamos es la unidad. Eso lo podemos aprender en este libro de Filipenses. En cada iglesia, en cada generación, podemos ver que siempre hay influencias que hacen que haya división. Pueden ser opiniones desleales, conflictos, podemos pasar por momentos difíciles y es fácil que nos vayamos o irse en contra del otro. Pero aquí vemos al apóstol Pablo animando a los filipenses a ponerse de acuerdo el uno con el otro y no seguir discutiendo. Y sí nos dice algo, trabajemos juntos. Eso es lo que tenemos que aprender. Como creyentes deberíamos de luchar contra un enemigo en común. Y usted y yo sabemos quién es el enemigo en común, pero creo que pasamos más tiempo destruyéndonos a nosotros mismos y el enemigo en común está disfrutando todo esto. Entonces, siempre se nos exhorta a estar bien unos con otros y no a pelear unos con otros. Tenemos que aprender a unirnos en amor, a fortalecernos en Cristo. Tenemos que mantener ese ideal de trabajo o de trabajar en equipo, considerar a los demás y no nada más ver por uno mismo como lo hemos visto, el egoísmo. Entonces esto lo remarca mucho este libro y yo creo que usted y yo podemos aprender mucho sobre la unidad que se remarca en el libro de eh, Filipenses. Otro punto para aprender en el libro de Filipenses es la vida cristiana. Pablo nos muestra cómo vivir sofisticadamente. Podemos llegar a ser maduros, a lograr identificarnos con Cristo, al grado que nuestra actitud de humildad y sacrificio nos gobierne. Cristo es nuestra fuente de poder y es nuestra guía por sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en este libro. Hay otro punto que es el gozo. Este es muy importante. Y yo creo que ese es el más importante de todos los temas que podemos aprender en este libro, el gozo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, los creyentes pueden disfrutar de un profundo contentamiento, pueden pasar por serenidad y paz, pero este gozo del que se nos habla proviene del mejor gozo. ¿Cuál es ese gozo? Proviene de Cristo. Al conocer a nuestro Señor Jesucristo en forma personal y depender de todas nuestras fuerzas más que de las nuestras. Eso es lo que tenemos que aprender. Podemos tener un gozo, aunque tengamos adversidades, el gozo nunca va a proceder de nuestras circunstancias externas, sino de la fuerza interior. Como Cristo debemos no depender de lo que tenemos. Aquí escuche bien, usted y yo tenemos que depender no de lo que tenemos, sino
eh, sino de lo que experimentamos, de lo que obtenemos, del gozo que Cristo nos da. Esto es totalmente importante que usted y yo lo comprendamos y lo hagamos. Entonces, estos son pues uno de los muchos temas que podemos encontrar en el libro de Filipenses, pero yo creo que cuando usted y yo se los decía, una cosa que se remarca demasiado en este libro es la palabra gozo, su significado, y cuando pensamos en la palabra felicidad, muchas veces nuestra mente empieza a volar, a imaginarnos, y usted cuando le dice, ¿cómo serías feliz? Y pues yo creo que todo el mundo se imagina un regalo, pues no sé, estrechar el abrazo con alguna persona que ame, no sé, recibir una sorpresa, o tal vez hasta irse de vacaciones a un lugar, pues, paradisíaco, ¿no? Una playa o algo por así, o una propiedad, un carro, no sé. Entonces nos damos cuenta que todo el mundo quiere ser feliz y el mundo hoy en día persigue ese camino hacia la felicidad. Pero nos damos cuenta que esta felicidad o este ideal es fugaz. Toda nuestra vida se nos puede ir y nos podemos gastar todo el dinero. Si usted colecciona cosas y dice, mi felicidad está en esto que yo colecciono, usted puede perder sus cosas, puede buscar, no sé, nuevas experiencias, puede buscar las cosas en su dinero y también se le va a ir, ¿no? Como niños decimos, si me compran tal juguete, yo sería feliz, ¿no? Pues los juguetes se nos pueden extraviar, se nos pueden romper y hasta ahí nos va a llegar la felicidad. Y el dinero, pues ni se diga, lo gastamos o nos lo roban y hasta ahí llegó nuestra felicidad. ¿Con qué frecuencia la felicidad se te esfuma o se nos esfuma? Y es lo que en contraste, cuando leemos Filipenses, lo podemos encontrar con la verdadera felicidad o el gozo. El gozo es quietud, es correr con profundidad y firmeza, es la seguridad confiada en la obra y en el amor de Dios en nuestras vidas, que Él estará allí. Fíjense, esto aquí depende de la felicidad, que Dios va a estar allí, pase lo que pase, cualquier cosa. La felicidad depende de los acontecimientos para la gente, pero el gozo depende de Cristo. Se te podrá ir todo, pero Cristo nunca se te va a ir. Esto es lo más hermoso. Cristo ahí va a estar. Y Filipenses es la carta de gozo de Pablo. La iglesia en la ciudad de Macedonia había sido de gran estímulo para él. Los creyentes en Filipos disfrutaban una relación muy especial con el apóstol Pablo, de manera que les escribió y junto con la carta les envió pues también esa muestra de su amor y su afecto. Le habían traído gran gozo a este apóstol y es por eso que los Filipenses es un libro que habla sobre alegría, porque en eso se enfatiza en el verdadero gozo de la vida cristiana, el concepto de regocijarse, como lo veíamos en su versículo principal. El gozo aparece 16 veces y en sus páginas podemos ver cómo está ese mensaje positivo que culmina en la exhortación que yo se los decía, regocijaos, regocijaos. Y siempre lo dice, regocíjate en el Señor siempre. Y otra vez te digo, regocíjate, gózate en Él, en una vida dedicada. Cuando usted se dedica a servir a Cristo, Pablo también podemos ver que enfrentó desde extrema pobreza hasta abundancia de riquezas y aún así escribió esta carta desde la cárcel y parece que las circunstancias a Pablo pues nomás no le hacían nada porque él sabía
en quién radicaba su gozo. Y su gozo no radicaba en si tenía o no tenía, él radicaba en Cristo, y Cristo nunca lo dejó y nunca lo abandonó, y es por eso que él podía experimentar ese gozo, y él quería eso, que tú y yo lo experimentáramos, y él te lo dice, no importa lo que pierdas, el Señor es tu gozo. Eso es lo que quiere Pablo, que nosotros veamos el amor de Cristo. Así que eh, le invitamos para que usted se adentre en las páginas, en los capítulos de este libro, y usted aprenda a relacionarse con el Señor, aprenda de humildad, aprenda de ese gozo, aprenda de la relación con Dios, aprenda de tantas cosas. En verdad, hay mucho que aprender de este libro. Eh, este poco tiempo, pues la verdad no nos basta, pero yo estoy seguro que cuando usted abra su Biblia, el Señor le mostrará aún más temas, le dará aún más visión de lo que le he podido compartir en este poco tiempo, y el Señor hará grandes cosas en su vida. Así que ha sido un placer, la verdad, compartir con ustedes una vez más, y solamente le invito, adéntrese en la lectura de este libro si en verdad quiere experimentar el gozo y a regocijarnos, hermanos. Bendiciones.